Bien, buenas tardes. Iniciemos la clase de hoy. Vamos a seguir un poquito viendo algunas otras propiedades que se tienen dentro de lo que es programación orientada a objetos y que también se genera con la propiedad de la herencia, que tiene que ver con este término que se conoce con el nombre de polimorfismo. A ver, he buscado dentro de lo que es la definición de polimorfismo y me he quedado con esta que es la definición que se toma considerando la química y que dice que es la propiedad de los cuerpos que pueden cambiar de forma sin cambiar su naturaleza. A eso se le denomina polimorfismo. En terminología orientada a objetos, vamos a decir que el polimorfismo viene a ser aquella propiedad por la que los objetos pueden cambiar o asumir más de una forma sin cambiar su naturaleza. ¿De acuerdo? Y vamos a explicar un poquito en qué consiste eso. Este concepto de polimorfismo, dependiendo de las teorías y si se revisa un poquito más, existen diversidad de tipos de polimorfismo, pero probablemente el polimorfismo más aceptado y común que se tiene dentro de la programación orientada a objetos es este que está a su vez determinado por el principio de la herencia. Ok, entonces, vamos a empezar revisando nuevamente el ejercicio que habíamos planteado la anterior clase como ejercicio base para entender lo que es herencia, en el que nosotros tenemos un modelo, en realidad tenemos 3 modelos que identifican a tipos de objetos. Uno de ellos identifica un objeto de un nivel de abstracción muy alto, como es la figura, y tenemos otros 2 modelos que identifican figuras particulares, como por ejemplo el círculo y el rectángulo. Entonces, lo que vamos a hacer hoy día es explicar un poquito en qué consiste esto del polimorfismo, que como ya les había comentado hace un momento, mucha bibliografía le da la importancia básica al polimorfismo en la medida de que existe la herencia. A ver, cuando nosotros analizamos un programa y cuando estamos haciendo un programa para que se ejecute en computadora, nosotros pasamos varias etapas, desde lo que es análisis, diseño, escribir tu código fuente, compilar y luego ejecutar. En el caso para en la clase de hoy, vamos a distinguir muy bien lo que es estos tiempos, sobre todo el tiempo de lo que es la compilación y la ejecución. Y bueno, empezamos. Por ejemplo, acá nosotros tenemos, sobre la base de este modelo, una declaración de un objeto que le estamos pidiendo que represente a un objeto de la clase figura, ¿ya? Entonces, esa línea va a compilar sin problemas, porque solamente es una declaración, ¿ya? Lo siguiente que se puede hacer, fíjense, es una asignación. Acá hemos declarado. Y acá, ¿qué estamos haciendo? Estamos definiendo el contenido de nuestra variable obj. ¿Y cómo lo estamos haciendo? Con una instrucción de asignación, donde por un lado nosotros tenemos la contenedora y por otro lado, hacia la derecha, tenemos la expresión, que se supone me va a generar un valor o un resultado que va a ser el contenido de esta variable o de esta contenedora. A ver, analicemos esta instrucción de asignación. Las instrucciones de asignación
Por un lado te dice que van a tener una contenedora y por otro lado te dice que va a tener una expresión. Si observamos en esta línea de código que nosotros acabamos de escribir, el objeto hasta este momento tiene una clasificación de qué clase es OBJ, figura. Y la expresión que tenemos hacia la izquierda de la instrucción de asignación se compromete a generarme un objeto de clase rectángulo. Entonces, en esta instrucción de asignación, fíjense, no tenemos probablemente una definición implícita de la instrucción de asignación que te dice lo siguiente, que por un lado, por el lado de la izquierda, digamos, de la instrucción, nosotros deberíamos tener la contenedora y al lado derecho deberíamos tener la expresión. ¿Qué se supone que debería cumplir esta instrucción de asignación para que se pueda ejecutar? Que el tipo de dato que se compromete a almacenar la contenedora debería ser el mismo que el tipo de dato que la expresión me va a generar como resultado. A esto que tenemos acá abajo, esto les había explicado ya en clases a principios de año, se le llama semántica de tipos. Una instrucción de asignación se va a ejecutar en tiempo de ejecución de manera correcta si es que semánticamente, por los tipos, esa instrucción es posible de hacer. En este caso, fíjense, la contenedora de qué clase es figura y la expresión de qué clase es rectángulo. Evidentemente, no son iguales, ¿de acuerdo? Sin embargo, debido a que el rectángulo es un tipo de objeto o es una clase de objeto que ha sido diseñado y construido sobre la base de esta figura, entonces esta relación estricta, digamos, de la semántica de tipos admite una variación, le podríamos decir, o una excepción, o tal vez un mirar mejor esta semántica de tipos. Te dice, la instrucción de asignación aún puede funcionar bien si la contenedora es de un tipo de datos T y la expresión es de un tipo de datos D. Aún la asignación es válida si y solamente si este tipo de datos D, que está en el lado de la expresión, resulta ser una subclase de T o es un subtipo de T. ¿De acuerdo? Si es que estas dos, una de las dos se cumple, entonces esta asignación aún es correcta. ¿De acuerdo? Aunque los tipos, tanto de la contenedora y de la expresión, no sean iguales. En este caso particular, figura no es igual que rectángulo, pero nosotros podemos decir que por el modelo que tenemos ahí arriba, todo rectángulo es una subclase de una figura o es una figura. Por lo tanto, donde yo espero una figura, puedo poner o puedo almacenar un contenido de clase rectángulo. ¿Por qué? Porque todo rectángulo es una figura, ¿ya? Esto hay que entender muy bien a la hora de manejar jerarquías de herencia y que cuando nosotros hacemos esta asignación, no estamos incumpliendo ni rompiendo ni yendo en contra de ninguna regla semántica de tipos en la instrucción de asignación. Lo que estamos entendiendo es que la instrucción de asignación en su semántica de tipos puede tener estos casos particulares que me permiten hacer estas asignaciones y me permiten, fíjense, utilizar objetos de una clase o de un modelo de objeto muy abstracto y en estos objetos poner como contenido algún objeto más particular. ¿Ya? Esto siempre tiene que cumplirse. Por lo tanto, esta línea de instrucción efectivamente compila. Entonces, lo primero que hay que hacer cuando uno hace un programa, tiene que darse cuenta qué es lo que está escribiendo, porque cuando hace edición de programa estás en frío, pero una vez que empiezas ya a utilizar la ayuda de un lenguaje de programación, este va a compilar, pero la compilación no es equivalente a una ejecución. La compilación, ¿qué es lo que hace? Te revisa,
¿de acuerdo? La estructura, la buena escritura y la posibilidad de que eso en el futuro se pueda ejecutar. Entonces, lo primero que tendríamos que asegurarnos es que esta línea compila. Con la explicación que les he dado hace un momento, esa instrucción efectivamente compila. ¿Qué es lo que nosotros estamos diciendo en esta instrucción? Que se está haciendo una instrucción de asignación. A este lado que tenemos un objeto de clase figura y a este lado en la expresión que tenemos un objeto de clase rectángulo. Como todo rectángulo es una figura, entonces esta instrucción de asignación es correcta porque no va en contra de la semántica de tipos. La naturaleza de OBJ, fíjense, es figura. ¿Por qué? Porque acá hemos dicho que OBJ es de clase figura. En tiempo de ejecución, recién esta instrucción de asignación se va a realizar, ¿ya? Pero eso es cuando se esté ejecutando. Entonces, en tiempo de ejecución, este OBJ va a asumir la forma de un rectángulo, pero sin cambiar su naturaleza. Van a tener alto cuidado. OBJ que sigue siendo una figura, pero ¿qué forma va a asumir? Va a asumir la forma de un rectángulo, pero ¿cuándo? En tiempo de ejecución. Ya, eso es muy importante. Muy bien. Una vez que tenemos eso, fíjense, a ese objeto yo le puedo mandar un mensaje y decirle punto. Lo primero que siempre tenemos que analizar es si se puede compilar. Esta instrucción se compila porque en tiempo de compilación hace un enlace estático, ¿de acuerdo? ¿Qué dice aquí? Se fija solo acá. Y ahí dice OBJ que es objeto de clase figura. Le están diciendo que punto, le están mandando un mensaje que punto y se fija, ¿no? En el modelo. Toda figura dice, porque OBJ es una figura. ¿Sabe responder bien punto? Sí, y listo. Ahí muere, ¿de acuerdo? Y eso compila. En cambio, en tiempo de ejecución, ¿cómo va a funcionar esto? Cuando yo le diga OBJ, ¿qué es lo que va a hacer en tiempo de ejecución? Va a obtener el contenido actual de esta contenedora. Y el contenido actual de este contenedor, ¿qué cosa es? Es un objeto de clase rectángulo. Entonces, ¿a quién le va a mandar el mensaje de punto? A un objeto de clase rectángulo, que es el contenido de OBJ. Entonces, en este instante de tiempo, ¿qué es lo que se hace? Se hace un enlace dinámico, ¿ya? Este punto, ¿dónde va a venir a buscar? Al rectángulo. Si no lo encuentro en el rectángulo definido, entonces ¿dónde va a ir? A la superclase. ¿Recuerdas? Así funciona. Eso es un enlace dinámico. Pero fíjense, ¿cuándo empieza OBJ a asumir formas o a tomar distintas formas en tiempo de ejecución? ¿Ya? Eso debería ser compilación y ejecución. Obviamente, si a ese OBJ le decimos calcular área, fíjense, ese OBJ en tiempo de compilación que va a decir OBJ que es figura. Toda figura sabe calcular área, sí, entonces compila. Pero en tiempo de ejecución, ¿qué va a hacer? Va a obtener el contenido de OBJ. Y el contenido de OBJ es un objeto de clase rectángulo. Y a ese objeto de clase rectángulo le va a pedir calcular el área. Entonces, ¿dónde va a ir a buscar la respuesta de ese mensaje? A esta clase. ¿De acuerdo? Ahí va a venir a buscar. En el enlace dinámico, nuevamente les repito que se denomina eso. Fíjense, en esta instrucción, estamos haciendo a OBJ, le estamos asignando un objeto de clase círculo. Esta es una instrucción de asignación. ¿Compila? Sí. ¿Por qué? Porque lo único que va a hacer con compiladores, a ver, ¿está bien escrita la instrucción de asignación? Sí. ¿Qué tiene por este lado? Este es un objeto de clase figura y la expresión ¿qué cosa va a ser? Un objeto de clase círculo. Todo círculo es una figura, sí, por el modelo, entonces compila. Pero no asigna, solamente compila, revisa la sintaxis, la estructura sintáctica de la instrucción, revisa la semántica de tipos de la instrucción y luego pasa, ¿ya? Pero en tiempo de ejecución, cuando nosotros hagamos esto,
realmente se va a asignar este objeto de clase círculo a OBJ. Entonces, a partir de este momento, fíjense, OBJ está asumiendo otra forma. ¿Qué forma está asumiendo OBJ? La forma de un círculo. Hasta antes de esta instrucción, hasta este instante de tiempo, ¿qué forma asumía en tiempo de ejecución el OBJ? La forma de un rectángulo, ¿ya? A eso se llama, por ejemplo, la capacidad que tiene un objeto de asumir más de una forma sin cambiar su naturaleza. La naturaleza de OBJ, ¿qué cosa es? Figura. Pero las formas que puede asumir en tiempo de ejecución son variadas. Por ejemplo, hasta esta línea, desde aquí hasta acá, ¿qué forma asumía OBJ cuando se está en ejecución? La forma de un rectángulo. Y a partir de esta línea en ejecución, ¿qué forma va a asumir OBJ? La de un círculo. Pero ¿qué sigue siendo OBJ? Su tipificación, si tú le dices cuál es el tipo de OBJ, sigue siendo de clase figura. Eso no cambia. ¿Qué es lo que cambia? El contenido de OBJ. No cambia la tipificación de OBJ. Eso que quiero que quede claro. Ya, eso se llama asumir una forma sin cambiar naturaleza. De la misma manera que hace un momento, yo le puedo pedir esta instrucción, por ejemplo, get punto, y calcular área a OBJ. En tiempo de compilación, ¿cómo se hace esto? Te dice, OBJ, ¿qué es? Es una figura. A toda figura le puedo enviar mensaje get.sí, dice, porque tiene, ¿ya? OBJ, ¿qué es? De clase figura. A toda figura le puedo pedir calcular área, sí, dice, porque tiene, ¿ya? Eso es compilación. Fíjense, lo único que hace es revisar reglas sintácticas y revisar el modelo de manera fría. No ejecuta, solamente mira si es posible en el futuro una ejecución. En tiempo de ejecución, sin embargo, ¿qué es lo que va a hacer? Va a hacer enlace dinámico. ¿Por qué? Porque cuando yo le diga OBJ aquí, ¿qué me va a generar como resultado? El contenido actual de OBJ. Y el contenido actual de OBJ, ¿qué es? Es un objeto de clase círculo. Entonces, a ese objeto particular le van a decir get punto. Entonces, ¿dónde va a venir a pedir que se le responda eso? Al círculo, ¿de acuerdo? Y si no encuentra aquí, entonces, ¿a dónde va? Va a ir hacia la superclase. Lo mismo con calcular área. Fíjense, OBJ en tiempo de ejecución ya está con la forma de un círculo en ejecución. OBJ, cuando evaluamos, me va a devolver un objeto o me va a decir que su contenido es un objeto de clase círculo. A ese le pido calcular área, entonces el enlace a dónde va a ir, a la clase círculo. A eso se denomina que un objeto pueda asumir más de una forma sin cambiar su naturaleza. Y esto del enlace dinámico, cuando se observa, cuando se hace ejecución. En cambio, en compilación, ¿qué es lo que haces? Es revisar lo que tienes en el modelo, revisar las reglas sintácticas y verificar que en el futuro probablemente esa instrucción es posible de ejecutar. Bien importante estos detalles, ¿de acuerdo? Entonces, aquí, ¿qué estamos observando? Fíjense esa definición que teníamos. Tenemos un objeto, que es OBJ, que puede asumir más de una forma mientras vive, ¿ya? Sin cambiar su naturaleza. Entonces, OBJ en todo su tiempo de vida, que es todo este lapsito desde acá hasta acá, ¿cuántas formas ha asumido? 2, ¿ya? ¿Pero ha cambiado su tipo de objeto? No, ha seguido siendo una figura. A ver, vamos a extender este modelo y le vamos a añadir un conjunto de operaciones fáciles. Le vamos a añadir al círculo, por ejemplo, una operación extra o una funcionalidad extra que te permita decir el radio del círculo, ¿ya? Y al rectángulo le vamos a añadir 2 otras operaciones propias del rectángulo que te van a decir la base y la altura. Y entonces, estas dos, fíjense, son propias de un rectángulo y esta es propia de un círculo. Entonces, acá, si yo le digo OBJ get radio, fíjense, esto no va a compilar. ¿Por qué razón? Porque
va a ir de manera fría y va a decir, bueno, OBJ, ¿de qué clase es? Figura. A una figura le estamos pidiendo getRadio. Viene aquí y dice, ¿toda figura sabe getRadio? No, dice. Entonces no va a compilar. ¿Correcto? Entonces esta operación no se va a hacer. Error de compilación, no se ejecuta, no hay enlace dinámico, nada. Lo primero que tienes que hacer es compilar y luego recién ejecutar. En este caso, fíjense, esa línea no ha compilado, ¿ya? ¿Eso comprende? Gracias. Seguimos entonces. Luego, fíjense, tú dices, pero, según mi ámbito de ejecución, en OBJ en tiempo de ejecución debería asumir la forma de un círculo, pero esta línea ahorita está en tiempo de compilación y eso no va a compilar, ¿correcto? Entonces esa la vamos a marcar y le decimos esa no va a compilar. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Yo le puedo decir, a ver, al OBJ le vamos a intentar convertir en un círculo y a esa conversión le vamos a pedir su radio. Entonces, ¿qué hace el compilador? OBJ dice, ¿de qué clase es? Figura. ¿Una figura puede ser un círculo? Pregunta sí. Entonces, esta posibilidad de conversión existe, ¿de acuerdo? Aunque sea mínima, existe. A esto se le conoce con el nombre de conversión, ¿correcto? Conversión o casting también se le llama, que es una operación de posibilidad cuando se tiene una jerarquía de herencia y no es de obligatoriedad. ¿Qué significa? Que si es posible lo va a hacer en tiempo de ejecución, pero si no es posible te va a generar un error, ¿ya? Pero en tiempo de compilación, debido al modelo que nosotros tenemos, es verdad que una figura puede ser un círculo, entonces es posible hacer la conversión, por lo tanto esta instrucción compila. En tiempo de ejecución, ¿qué es lo que va a suceder? Le vamos a pedir a OBJ su contenido. Su contenido en este instante de tiempo, ¿de qué clase es? Círculo. Ese círculo se puede convertir en círculo, sí, ya es círculo. Entonces, a ese objeto de clase círculo le vamos a pedir getRadio y ¿dónde va a venir? Acá. A eso se llama enlace dinámico. Pero en este caso, esta instrucción no me genera error en tiempo de ejecución porque la conversión ha sido posible, ¿ya? Van a tener mucho cuidado con esto, que es la conversión o el casting, que no necesariamente es obligatorio. Repito, esa es una operación de posibilidad, no de obligatoriedad. Entonces, bajo la misma lógica, si nosotros pensamos, muy bien, si al objeto yo le quiero pedir su base, entonces bastaría con agarrar el OBJ y convertirlo a rectángulo y pedirle getBase. Cuando tú hagas esto, esto te va a compilar y te va a decir OBJ de qué clase es, figura. Una figura puede ser un rectángulo, sí te dice. Y si fuera un rectángulo, ¿sabe decir su base? Sí, entonces compila. ¿De acuerdo? Pero no ejecuta, compila, pero está haciendo solamente una revisión de que las cosas estén bien, de que existan descritas en el lugar donde está, de la posibilidad de que un objeto de clase figura pueda convertirse a rectángulo, no es una obligatoriedad, es una posibilidad, por esa razón compila. Pero en tiempo de ejecución, esta instrucción me va a generar un error, porque fíjense, en tiempo de ejecución, cuando yo le pide el contenido de OBJ, ¿qué me va a generar? Me va a generar un círculo. A ese círculo voy a tratarlo de transformar en rectángulo y aquí me va a salir un error. Me dice un círculo no se puede transformar en rectángulo y eso me va a generar un error en tiempo de ejecución. ¿Y por qué es eso? Porque la conversión es imposible. ¿De acuerdo? Entonces, eso en tiempo de ejecución, no en tiempo de compilación. Esto entonces no se va a poder ejecutar, va a abortar el programa
que si bien ha compilado, no es posible ejecutar. ¿Cómo podemos arreglar este asunto? Vamos a ir a ver más adelante cómo podemos hacer este casting seguro, ¿ya? A ver, ¿qué pasaría si nosotros definimos obj2 como un objeto de clase círculo? ¿Es posible hacer esta asignación? Fíjense, obj2 se va a asignar con obj. Veamos, ¿qué dice el compilador? obj2, ¿de qué clase es? Círculo. obj, ¿de qué clase es? Figura. ¿Toda figura es un círculo? No. Por lo tanto, esto te genera error en tiempo de compilación, porque estaría yendo en contra de la semántica de tipos que nosotros habíamos definido, que era una, una apertura, podríamos decir, a la semántica de tipos en la instrucción de asignación. Entonces, tú dices, no, pero si aquí yo he puesto un círculo en obj, cuidado, eso sería en tiempo de ejecución. En tiempo de compilación no hemos asignado. En tiempo de compilación lo único que he hecho es revisar que la buena escritura de la instrucción esté y nada más. ¿Ya? Entonces esto no compila. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque no es verdad que toda figura es una subclase de un círculo. ¿Qué podemos hacer? Nuevamente agarrar el casting. Yo le digo, vamos a agarrar obj, lo vamos a transformar a círculo y ese resultado lo podemos poner en obj2, sí te dice. Te va a compilar y en ejecución también va a funcionar porque si nosotros agarramos obj, el contenido actual de obj, ¿qué cosa es? Es un círculo. Entonces ese yo lo puedo poner en obj2. ¿Está bien? Esa es la manera de pensar. ¿Qué también te dice el polimorfismo? Fíjense, este objeto, obj, que ha asumido más de una forma mientras vive, al mismo mensaje, fíjense en este instante de tiempo yo le he mandado calcular área, me va a responder de un modo, obviamente porque tiene un objeto de una forma, y acá me va a responder de otro modo, porque por supuesto va a tener ya otra forma, ¿de acuerdo? Me va a responder de otro modo el calcular área. A eso también se le conoce como polimorfismo, es la capacidad que un objeto tiene de comportarse de manera diferente a un mismo mensaje, ¿ya? Y obviamente, ¿por qué es eso posible? Porque ese mismo objeto en el tiempo puede asumir más de una forma y dependiendo de la forma que asume, va a responder incluso de distinta manera procedimental los mensajes. Ya no tiene nada que ver con el estado interno del objeto, ¿ya? Bien, a ver, hagamos un intento de cómo entender esto. Si quisiéramos tener, por ejemplo, si te dice, ¿no? Dado una lista de figuras, se quiere obtener la suma de los radios de los círculos. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes? Tú tienes una lista de figuras, ¿ya? De que una colección abierta de objetos de clase figura. ¿Y qué es lo que estamos queriendo obtener? La suma de los radios de todas las figuras que existen en este arreglo, que son de clase o que son instancias de clase círculo. Entonces, una tentación que tenemos es simple, ¿no es cierto? Es agarrar la suma, inicializarla en 0, hacer un for each sobre figuras, un recorrido exhaustivo sobre todas las figuras F que pertenecen a figuras, y a cada una de esas figuras pedirle su radio y sumarlo a mi suma de tal manera de obtener el resultado. Pero esto no va a compilar, ¿correcto? Porque nuevamente, ¿qué va a hacer? Fíjense, F de qué clase es? Figura. En compilación dice, F de qué clase es? Figura. ¿Toda figura sabe decir get radio? No, entonces no compila. La otra, entonces dices, para compilar, ok, vamos a hacer casting, ¿correcto? Esto sí va a compilar, pero es probable que dependiendo de qué figuras tienes tú en tu arreglo de figuras, esto te genere un error a la larga. Entonces, acá, ¿qué le estamos diciendo? Vamos a agarrar F, que es de clase figura, y le vamos a convertir en círculo.
¿Se puede? Te dice el compilador. Sí, es posible. Entonces, si eso fuera posible, yo le voy a pedir a ese objeto convertido getRadio, ¿ya? Y va a compilar. Pero como acá dice, es posible que para algunas figuras esa instrucción te genere un error en tiempo de ejecución, ya que ese casting, si bien es cierto, compilable es, no es asegurable en tiempo de ejecución y va a depender mucho de lo que en ese momento el objeto F tenga como contenido o qué forma asuma. Si es que asume la forma de círculo, eso va a ir bien. Pero si asume otra forma que no es un círculo, eso te va a generar un error en tiempo de ejecución. Por lo tanto, vamos a poner una manera segura de hacer ese casting, ¿ya? Hacemos lo mismo y le vamos a aumentar un if then else ahí y le decimos, fíjense, le voy a preguntar a F por la instancia que tiene F. Ya no le estoy preguntando por su tipo ni por su clase, porque obviamente la clase de F que es figura, eso no cambia, ¿ya? ¿Sobre quién le voy a preguntar con este operador instance of? Le voy a preguntar sobre la instancia particular que contiene F. La instancia particular que contiene F es de clase círculo. Le pregunto, si me dice que sí, entonces hacemos este casting. Fíjense, este compila, no me va a generar errores en tiempo de ejecución, es una forma más segura de hacer. En este caso, fíjense, cuando yo tengo un arreglo de figuras, yo ya puedo perder un poco la noción de qué figuras exactamente yo tengo en la colección. Entonces, cuando yo estoy buscando alguna forma especializada de figura, esta es la manera de identificar la especialización, ¿correcto? Entonces, aquí, ¿qué yo estoy haciendo? Estoy filtrando todas las figuras que pertenecen a mi colección, figuras tomadas de una en F. Yo estoy preguntando si el contenido de ese F es una instancia particular de la clase círculo. Si no fuera una instancia particular de la clase círculo, entonces la ignoramos y continuamos caminando la colección. ¿Eso qué me permite? No generar errores en tiempo de ejecución. ¿Ya? Entonces, ¿alguna duda acá? ¿Dudas? Muy bien. Entonces, no tendría mucho sentido a F preguntarle instance of figura, ¿correcto? Porque eso siempre sería verdad. Tampoco sería interesante preguntarle a un objeto de clase círculo si es instance of círculo. ¿De acuerdo? A ver, vamos a chequear qué me dicen. Y sí, bueno, en este caso estamos ignorando algo que no sea círculo. En realidad el instance of, como su nombre dice, me permite averiguar cuál es la... Gracias, hijo. Van a disculpar. Lo que hace, permite identificar... me permite identificar qué clase de contenido tiene una contenedora que está tipificada con una clase muy abstracta. En este caso, fíjense, F sería el objeto que tiene la propiedad de asumir más de una forma. Entonces, el instance of
te puede servir para decir qué forma en este instante de tiempo está asumiendo F. Y en este caso particular, es correcto lo que dices, Bruno. Estaríamos ignorando a todas aquellas figuras de mi arreglo de figuras que no sean círculo, ¿correcto? Porque no es verdad que todas las figuras tienen radio. Entonces, para hacer este casting de manera segura, yo me estoy haciendo esta pregunta para que solamente yo venga a convertir las figuras F que son o que tienen en su contenido un círculo, de tal manera que este casting sea seguro. Y solamente a esas figuras le voy a pedir el radio. Pero yo jamás le voy a pedir hacer un casting de círculo a una F que no tenga como contenido en tiempo de ejecución un objeto de clase círculo. En este caso particular, sí estamos ignorando a todo F que no sea círculo. ¿De acuerdo? Pero el instance of va más allá de eso. En este caso particular lo estamos usando para eso, pero el instance of, repito, me permite saber o responder de qué clase es la instancia particular que tiene un objeto que usualmente tiene la capacidad de asumir más de una forma. Porque si es que este objeto no tuviera la capacidad de asumir más de una forma, no tiene sentido preguntarle sobre su instancia. ¿Eso está entendido? Ok. ¿Ya? Eso. Entonces, a ver, vayamos a ver la implementación de este asunto, de esto que les he mostrado. Y tenemos lo siguiente. Fíjense, vamos a tener por un lado la figura implementada. Y la figura viene así, ¿no es cierto? ¿Qué es lo único que tiene? El punto. Le estamos poniendo un constructor que me permite asignar o definir de manera mínima la única información que tiene. ¿Qué debería saber hacer toda figura? Calcular área, calcular perímetro y obtener un punto, ¿ya? Entonces, como la figura a este nivel de abstracción, fíjense, lo único que conoce es un punto. Entonces, al calcular el área, ¿qué le vamos a decir? O sea, una figura que solamente tiene un punto, ¿cuál sería el área? 0. ¿Y cuál sería el perímetro? 0. Pero ¿qué sí sabe hacer de manera interesante, digamos, la figura? Es devolverte el punto. ¿Ya? Entonces, la figura, fíjense, administra este atributo punto. Y cuando yo le pido get punto a una figura, bueno, así me va a responder. Pero estos otros dos métodos, fíjense, la figura por su nivel de abstracción no tiene capacidades para decir cómo se calcula. Entonces, por defecto, ¿qué te va a responder? 0. ¿Ya? Eso sería la figura. El círculo, fíjense, el círculo ya es un tipo de objeto que se ha construido sobre la base de una figura. Para poder hacer es relacionar un círculo con la figura a través de una relación jerárquica de herencia. ¿Qué palabra se utiliza? Extends. Y entonces yo le digo círculo se extiende de figura. ¿Y qué dato particular, peculiar, tiene propio de el círculo? El radio. Ya esto es propio de un círculo, no de la figura, solo de un círculo. Y por herencia, ¿qué además tiene este círculo? Un punto. Entonces, cuando nosotros vayamos a construir un círculo, ¿qué necesitamos definir de este objeto? Dos datos, ¿correcto? Dos propiedades atribuibles. Uno que sería su punto y el otro que sería el radio. Como ya habíamos explicado en la anterior clase, si bien es cierto el círculo por herencia tiene un atributo punto, en la figura el punto es privado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la figura va a administrar ese atributo, por lo que vamos a pedir ayuda, ¿correcto? A la superclase
para que la superclase pueda definir con este dato al punto del círculo. Una vez que hacemos eso, entonces el círculo ya se pone a agarrar sus atributos propios, particulares, personales, relativos a solamente la clase círculo, y va a definir que el radio de este círculo está definido con el radio que me están mandando como parámetro, constructor de un círculo, ¿ya? Entonces, repito, para construir un objeto de clase círculo, ¿cuántos datos mínimamente necesitamos? 2, porque todo círculo tiene punto y radio. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Fíjense, el círculo ya tiene mayor información para poder hacer un cálculo más interesante del área. Entonces, a esto se le denomina sobreescritura. Misma firma del método. Fíjense, public, doble, calcular área, misma firma del método del que había en la clase base, que esta es la figura, ¿ya? Pero ¿qué es lo que vamos a cambiar? No me gusta ya la forma en cómo está implementando la clase base. Entonces, la clase especializada va a implementar de manera diferente, y en este caso, mi círculo tiene maneras de decidir cuál es el área, ¿ya? Así se define el área. Por otro lado, dice, ¿no? Para calcular el perímetro, al círculo no le parece interesante cómo está heredando el procedimiento de calcular perímetro. Por lo tanto, el círculo decide, fíjense, cambiar, decide implementar o sobreescribir o redefinir la implementación del método calcular perímetro. Su getRadio es propio del círculo. Esto es un método propio solamente del círculo. Entonces, a estas dos cosas que acabamos de hacer, que es redefinir nuevamente la implementación de los métodos heredados calcular área y calcular perímetro, se le conoce como sobreescritura. Y eso me permite dar soporte a lo que habíamos dicho hace un momento, que un objeto al mismo mensaje va a responder diferente, obviamente dependiendo de la forma que asume. Entonces, es por esa razón que si un objeto va a asumir o tiene la forma de un círculo, calcular el área no solamente va a ser diferente por los datos que tiene, sino también va a ser diferente por el procedimiento que realiza para calcular el área. Lo mismo sucedería con el rectángulo. Fíjense, el rectángulo es un tipo de objeto extendido de la figura, ¿ya? A diferencia de un círculo, el rectángulo tiene dos atributos particulares especializados para un rectángulo, que viene a ser la base y la altura, y por herencia que tiene un tercer atributo que vendría a ser el punto. Por lo tanto, cuando construimos un objeto de clase rectángulo, ¿cuántos datos yo necesito darle? 3. El punto, la base y la altura. Y como ya habíamos dicho, el punto, ¿quién administra? La clase base. Entonces le pido a la clase base que ejecute su constructor para poder definir el punto como yo quiero o con los datos que hemos mandado. Y luego la base y la altura se define como siempre habíamos hecho en los constructores de las clases. Nuevamente acá, fíjense, el rectángulo redefine cómo calcular el área y redefine cómo calcular el perímetro, que es diferente implementación a la que tiene la clase base y también es diferente implementación a la que tiene el círculo, ¿ya? Esto me permite nuevamente decirles, hacer que un objeto a un mismo mensaje responda de manera diferente, y no porque tenga estados diferentes, sino porque incluso la implementación es diferente, ¿ya? ¿Y qué más le hemos aumentado? Estos dos métodos que son propios de la clase rectángulo. ¿Está bien? A eso se llama sobreescritura, y gracias a eso también se puede hacer o se puede definir lo que es polimorfismo de procedimiento, ¿ya?
Veamos esto cómo funciona en programa. Me he generado este programita y he dicho, fíjense, tengo mi figura, mi círculo, mi rectángulo, mi punto, y he dicho que yo puedo hacer un dibujo sobre la base de figuras, ¿ya? Y tenemos este dibujo así. Bueno, este es lo que ya les he mostrado, ¿no es cierto? Figura, círculo, rectángulo, eso acabo de mostrarles. Y el punto es el punto que siempre conocemos que tiene X, Y. Este dibujito, fíjense, este dibujo va a ser un array list, va a tener básicamente un conjunto de figuras, ¿ya? Para un dibujito, ¿sí? Me hacen una pregunta. Sí, el super, así solito, suelto, Arnold, se utiliza en los constructores, pero tú puedes utilizar super en cualquier lugar poniéndole especificación. Por ejemplo, tú le puedes decir super.calcular área y vas a invocar al calcular área de la superclase. Pero cuando le pones super así nomás y le mandas parámetros, automáticamente a quién hace referencia al constructor. ¿De acuerdo? Eso es lo que hace. Le podemos enseñar a mostrarse a estos datos y vas a ver cómo funciona. Ahorita le vamos a enseñar. A ver, mi dibujito de qué se compone, de varias figuras. Y mis figuras, ¿cómo están? Están organizados en un arreglo dinámico que se compromete a tener objetos de clase figura. Cuando nosotros construimos un dibujo, inicialmente, ¿cuántas figuras va a tener este dibujo? Ninguna. Por lo tanto, figuras, ¿qué es? Es una colección vacía de objetos de clase figura. Le estamos poniendo un procedimiento que me permita añadir una figura cualquiera a mi dibujo. Ya le puedo añadir una figura entre punto, rectángulo o círculo, le puedo añadir a mi dibujo. Y acá estoy haciendo ese procedimiento que era sumar los radios de todos los círculos que tenga este dibujo. ¿Ya? Fíjense, este es lo que habíamos pensado, ese procedimiento. Dado que nosotros tenemos nuestro arreglo de figuras, vamos a ir sacando figura por figura del arreglo. Y dependiendo de qué es lo que tiene en la figura, si es que tiene un objeto particular de la clase círculo, entonces vamos a ir acumulando sus radios. Ya vamos a ver cómo funciona. Y en este momento vamos a hacer una aplicación para mostrarte cómo funciona el súper. Me he hecho este programa, fíjense. A ver, este programa que es medio... hace prácticamente un caso de prueba para no estar haciendo cada vez. Fíjense, me he generado un objeto de clase dibujo. Acá lo he construido, ¿ya? ¿Y qué le he añadido? Le he añadido, ¿cuántas figuras? 3, 6 figuras le he añadido. Un rectángulo, círculo, círculo, rectángulo, círculo, círculo. Si yo quisiera saber la suma de los radios de todas aquellas figuras del dibujo que son de clase círculo, entonces, ¿qué me debería generar? Me debería atender debería ignorarlo, ¿correcto? Porque no es círculo. Este debería agarrarlo, este debería agarrarlo. Entonces, hasta ahí sus radios, ¿cuánto me da? 4. Este debería ignorar, porque es un rectángulo. Y estos dos también los debería agarrar. ¿Y cuánto debería ser la suma que me responde si yo le pido sumar sus radios de todos los círculos del dibujo? Debería darme 12. Correcto. Vamos a ver, fíjense, le voy a hacer correr a este proceso que es ejecutar y que me devuelve 12. ¿Ya? Entonces estuve probando, ejecutamos y me dice 12 es la suma de los radios de los dibujos que tiene o de las figuras círculo que tiene este dibujo. ¿De acuerdo? Así funciona. Entonces, acá les estoy mostrando cómo funciona el instance of, ¿ya? Que si yo le quito esta línea, podemos hacer eso. A ver, vamos a hacer esto, lo quito, vamos a compilar, fíjense, compila. Pero vamos a ver cómo funciona. Vamos a compilar esto
Y vamos a construir esto y me va a salir un error en tiempo de ejecución. Fíjense, me genera un error en tiempo de ejecución. ¿Qué me dice? Hay un error en el cast, en la conversión de clases. Un rectángulo no puede ser convertido a un círculo. Eso te dice. Entonces, para evitar que estos errores en tiempo de ejecución me salgan, yo prefiero asegurarme que el casting se va a hacer. Eso es lo que les hablaba hace un momento en la transparencia. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ahorita le vamos a aumentar otra operación más para que pueda mostrarse. Ok, si no tienen dudas, entonces vamos a hacer algo para mostrar cómo funciona a Arnold el Super y a todos ustedes también. Le vamos a enseñar, fíjense, a este objeto a los objetos de clase figura a mostrarse. Entonces, ¿qué deberían saber hacer todos los objetos de clase figura? Mostrarse, ¿de acuerdo? Entonces le voy a decir, deberían saberse mostrar. En este caso particular, fíjense, ¿qué es lo único que debería mostrar la figura? ¿Qué es el único dato o el único conocimiento que tiene? El punto. Entonces, vamos a mostrar esto. Vamos a decir punto. Así le vamos a mostrar bien el punto. Bueno, mejor agarrar el punto. Y al punto le vamos a pedir mostrarse. Como el punto es parte de la figura, entonces esta es una interacción. Ya hasta aquí estamos con interacción. Por lo tanto, vamos a agarrar y a mi punto le vamos a enseñar mostrarse. ¿De acuerdo? Vengo acá a mi punto y le vamos a enseñar mostrarse porque resulta que para ayudarle a mi figura, dice, necesita responder a la pregunta mostrar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a mostrar? Básicamente vamos a mostrar un puntito. Así. Ya vamos a mostrarlo más o menos así. Aquí le digo X. Aquí le decimos eso. Acá le decimos coma, un espacio, más y más. Y aquí un espacio, así. Listo, ese sería el punto. Así lo vamos a mostrar. Listo, compilamos. Ahora fíjense, vamos a hacer un dibujo. ¿Ya? Aquí en el dibujo le vamos a pedir que me dé un reporte de qué figuras tiene. Ya vamos a pedirle mostrar todas las figuras y que me genere un reporte. Entonces, esto vendría así. Este vendría a ser un reporte string. Y le vamos a decir, queremos mostrar el dibujo. ¿Qué figuras tiene? Y básicamente esto me va a generar un reporte impreso. ¿De acuerdo? Entonces, mi reporte, ¿qué va a ser? Eso. Para cada una de las figuras, fíjense, aquí no necesito hacerle ningún filtro. Para toditas las figuras, yo le voy a decir que en el reporte vamos a ir acumulando lo que me muestre cada una de las figuras. Entonces yo le digo f.mostrar. ¿Correcto? Y eso debería compilar, porque toda figura sabe mostrarse. ¿Está bien? Eso es lo que vamos a hacer. Y aquí le vamos a pegar un retorno de carro para que me pase por lineecita. Entonces, vamos a chequear cómo funciona esto. Y probablemente en este programa que ustedes tienen, vamos a agarrar, le he pedido que sume los radios. Y aquí le vamos a pedir que me muestre, fíjense por línea de comandos, le vamos a pedir que me muestre las figuras que tiene el dibujo. ¿Ya? Y mi esperanza es que me digan, ¿no ves? Rectángulo en el punto, no sé, con base tantos en el punto tantos.
Mi esperanza es que me muestre así. Vamos a ver qué me muestra. Cuando nosotros agarramos, ejecutamos este programa y yo le digo, a ver, quiero ejecutar, ¿qué me va a mostrar? Fíjense, 12, que era la suma de los radios, y los puntos, 6, 3, 11, 4, 2, 4, que parece que coinciden. A ver, por lo menos eso chequearemos si coincide. A ver, la primera figura, ¿en qué punto habíamos construido? La primera figura le habíamos puesto en el punto 6, 3, 11, 4, 2, 4, 6, 8, 1, 4, 7, 4, por lo menos, está bien. Pero yo no sé, fíjense, para mí esto es información muy vaga. Me está dando puntos. No son, o sea, yo no, yo estaba esperando que me diga qué figuras tengo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si bien es cierto, compila, la figura no tiene la culpa, la figura te está mostrando la información que tiene. No tiene mayor capacidad la figura de demostración. Entonces, tienen que asumir la responsabilidad de mejorar la forma de mostrar el círculo y el rectángulo. Entonces, aquí decimos, muy bien, todo círculo tiene una forma un poco más inteligente de mostrarse. ¿Correcto? Le digo, ¿cómo se muestra todo círculo? Vamos a agarrar y le vamos a decir, se muestra así. Por ejemplo, este es un círculo con radio, así le vamos a decir, con radio, en el punto, ¿de acuerdo? Y aquí vas a tener una tentación, vamos a agarrar esto, lo vamos a traer aquí, en el punto, y vas a tener la tentación de hacer esto, ¿correcto? Pero esto no te va a compilar porque el punto es un atributo heredado. Y ese atributo es privado en la clase base. Entonces aquí lo que yo puedo hacer es pedirle a la superclase que vaya a mostrarse. ¿Correcto? ¿Entendido, Arnold? Sí, ¿verdad? Entonces aquí fíjate, estoy utilizando el super para invocar a la clase base, pero no estoy invocando al constructor, sino más bien estoy invocando al mostrar de la clase base. Si bien es cierto, estoy redefiniendo la implementación del proceso mostrar, bueno, me interesa también lo que hace la superclase, ¿ya? Entonces veamos, vamos a ver que en este caso, si compilamos, ya mi programa, cuando vayamos a ejecutarlo, vamos a ver mi terminal, lo limpiaremos y vamos a ver, los rectángulos no se van a mostrar bien. Ya los rectángulos se muestran feo, pero mis círculos ya se van a mostrar bonitos. Fíjense, me dice círculo con radio 2 en el punto 11,4. Este 11,4, fíjense, ¿quién me está mostrando? La clase base. ¿Correcto? En cambio, este círculo, toda esta leyenda, ¿quién me está mostrando? La clase círculo. ¿Ya? Entonces, puedo reusar, fíjense, el sobreescribir no necesariamente significa desechar de manera completa la implementación que tienes en la clase base. En el peor de los casos, bueno, depende de cómo le miras, se desecharía de manera completa. Y en estos casos, como en el ejemplo que hemos visto en este momento, no lo estamos desechando completamente, estamos aumentándole información. Y ahí lo estamos ubicando en lugar estratégico para que salga bien. Lo mismo sucedería con el rectángulo. Entonces, mi rectángulo, si queremos que se muestre bien, vamos a sobreescribir el método mostrar. Luego vamos a enriquecer la implementación que tiene la clase base. Entonces le digo, rectángulo con base, ¿sí? Y le ponemos base aquí, más con altura, ponemos altura, ¿sí? En el punto. Y le pedimos a la clase base que haga su trabajo, porque la clase base es la que me permite mostrar
esa parte de la información heredada. ¿Ya? A esto también se llama sobreescritura, pero estamos añadiéndole información a lo que mi clase base hacía. Entonces compilamos y esto ya va a salir un poco más decente. Clareamos, venimos acá y construimos, ¿cierto? Un programa. Vengo acá a ejecutar y fíjense, ya me empieza a mostrar. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta? Ahora fíjense, terminaremos de hacer este de la cuenta bancaria y les voy a enseñar sería un artificio, le llamaremos, para poder hacer este procedimiento. Recuerdan que ustedes tenían que hacer el transferir y el solicitar extractos, ¿cierto? Pero también había un proceso que se llamaba extracto, ¿ya? Era el extracto bancario, ¿ya? Entonces, si nosotros quisiéramos tener, por ejemplo, el extracto, básicamente es obtener extracto, creo que así se escribe, ¿ya? De la cuenta bancaria. Entonces, básicamente es bien similar a lo que acabamos de hacer. Lo único que tendríamos que hacer es hacer un recorrido exhaustivo por todas las transacciones de la cuenta bancaria. Y para eso me interesa hacer un for each, ¿cierto? Y le digo, acá, esto está mal. Estoy escribiendo, este sería el que corresponde no a la entidad financiera, sino más bien a la cuenta. Estaría acá. Ya, depositar, transferir, retirar, generar abstracto. Extracto, este era, ¿no? Generar, no era obtener, era generar abstracto, extracto. ¿Ya? Entonces, básicamente esto era hacer esto. ¿Ya? A mi arreglo de transacciones voy a ir pidiéndole transacción por transacción y en mi reporte vamos a ir poniéndole lo que cada transacción tiene, ¿no es cierto? Similar a lo que acabamos de hacer. Fíjense, le digo a cada transacción, le voy a pedir que me diga su movimiento, que se muestre. ¿De acuerdo? Que me genere un reporte. Y eso sería básicamente el generar el extracto. En mi entidad financiera, para generar el extracto, ¿qué es lo que necesitábamos? Para generar un abstracto desde la institución financiera, nosotros necesitábamos, ¿qué cosa? El número de cuenta. Y es bien similar a lo que hemos estado haciendo ahí arriba. Lo primero que tenemos que hacer es conseguir la cuenta, ¿correcto? Y vamos a volver a utilizar, fíjense, mi buscador. Si la cuenta existe, entonces voy a sacar un extracto. Si no, le voy a decir la famosa cuenta no existe, ¿correcto? Entonces le pregunto, ¿será que la cuenta correcta es diferente de null? Si me dice que sí, entonces mi reporte va a ser el resultado de pedirle a la cuenta correcta, fíjense, que me generar extracto. Ya, a eso se llama interacción. Caso contrario, si es que no fuera así, entonces mi reporte
fíjense, va a ser igual. Cuenta no existe, ¿cierto? Cuenta no existe. Sería. Pero compilemos, esto me va a generar, está bien. Compilemos, acá me está generando un error. Obviamente mis transacciones no saben mostrarse, entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que decirle a mis transacciones que se muestren, ¿correcto? Entonces, toda transacción que debería saber hacer, mostrarse. Y básicamente la transacción que debería mostrarme, el monto, no hay más, ¿de acuerdo? Es la única información que tiene esta transacción, ¿ya? No tiene mayor información. Entonces, cuando le pides una transacción sin especializar qué es, monto, listo, ya está. Pero un depósito, este ya te debería decir, ¿correcto? Si nosotros le pedimos a un depósito mostrarse, entonces este debería responder de manera diferente y decir, se ha hecho un depósito de, y le pido ayuda a la clase base, ¿ya? Porque la clase base tiene el monto, ¿correcto? Yo le digo, el retiro, fíjense, va a ser similar. Cuando yo le pido mostrarse a un objeto de clase retiro, tiene mayor información que una transacción. Entonces aquí podemos cualificar retiro de, y le decimos super, a la clase super le pedimos que nos ayude porque la clase super me muestra el monto, ¿correcto? Eso sería un retiro. Y la transferencia, ¿cómo tendría que sobreescribir este proceso de mostrar? Fíjense, toda transferencia sabe mostrarse. Y básicamente, como se muestra, debería decirte el tipo de la transacción, transferencia a número de cuenta, así le pongo, SAS, y aquí le decimos la otro número de cuenta, y le vamos a poner de monto, ¿correcto? De monto, y el monto, ¿quién me va a ayudar a mostrar? Me va a ayudar a mostrar la superclase, ¿correcto? Ok, ¿qué me está saliendo? Otro número cuenta. Así, tienes razón. Me he inventado. Es otro número cuenta. Así nomás es. ¿Correcto? Ahí está. Bien, una vez que tenemos eso, entonces esta cuenta, fíjense, ya sabe decir su extracto. ¿Dónde pedimos? A la entidad financiera. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer. ¿Qué teníamos también que hacer? Teníamos que hacer un otro proceso, te decía, de generar un extracto por transacción. Entonces, aquí, ¿qué podemos hacer? Fíjense, recibir el número de cuenta y yo quiero saber qué tipo de transacción nosotros queremos reportar. Misma idea, tengo que ir a buscar la cuenta, si la cuenta es correcta, voy a ir a generar un extracto y que le vamos a mandar el tipo de la transacción que quiero. Fíjense, este es el cambio, ¿ya? Y hacemos lo siguiente, incluso ustedes me van a decir si es que se puede mejorar esto. Entonces, este generar extracto, por tipo, fíjense, este sería otro generar extracto, ya, pero por un tipo de transacción, vendría a ser así. Y acá les va a ayudar muchísimo lo que hemos pensado en en el anterior ejercicio. Yo le pregunto, fíjense, ¿será que T es instance of tiene la misma instancia del tipo? Le pregunto. ¿De acuerdo? ¿Será que va a funcionar? Es la pregunta. ¿Ustedes creen que funcione?
y no va a funcionar porque tipo aquí es un tipo de objeto transacción. Aquí que debería venir una clase. Entonces le voy a preguntar, ¿será que T es del mismo tipo que tipo? Le pregunto. Si me dice que sí, entonces reporto. Entonces, esto le vamos a cambiar. Ya mismo tipo que tipo. Esto no va a compilar. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que asignar. Entonces yo le digo, a ver, cuando resulta, dice, toda transacción debería saber responder a la pregunta mismo tipo. ¿Y qué va a recibir? Va a recibir otra transacción. ¿Correcto? Por defecto esto siempre debería ser true. ¿Correcto? Porque si a una transacción le pregunto si es del mismo tipo que otra transacción, sí, por defecto. Salvo sea un depósito. Fíjense. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Vamos a agarrar esto y nos vamos a copiar para no escribir mucho. Todo depósito, ¿cuándo va a responder? Fíjense, ¿cuándo va a decir un objeto de clase depósito? Si es que es igual a esta otra transacción. Sí, solamente sí. Fíjense, la otra transacción tiene una instancia de clase depósito. ¿Eso han entendido? ¿Han entendido esta parte? A ver, si a un objeto de clase depósito yo le digo si es del mismo tipo que esta otra transacción, la única vez que esto me debería responder verdad es que esa otra transacción también sea un depósito, ¿cierto? Repito, si a un objeto de clase depósito le pregunto si esta otra transacción es de su mismo tipo, este objeto ya no tiene dudas de qué clase es depósito. Entonces, cuando un objeto de clase depósito es del mismo tipo que esta otra transacción, sí, solamente si esta otra transacción tiene un depósito, ¿ya? Entonces, fíjense que esto es súper interesante, ¿ya? Entonces, venimos aquí. Y cuando este es un retiro, digamos, cuando es del mismo tipo, cuando este es un retiro, ¿cierto? Compilamos. Y cuando este es igual, cuando resulta que es una transferencia, ¿correcto? Y eso sería, a ver, compilamos, así, me está quejando, instancia, me falta una N, compilamos, venimos aquí, me falta una N, compilamos, venimos por acá, me falta una N y compilamos, ¿ya? Muy bien, eso sería, a ver, compilamos y ya me compila. Ahorita, ¿qué es lo que falta hacer aquí? Me falta implementar el retiro y la transferencia que ustedes deberían tener. ¿Y qué otra cosa? A esta entidad nosotros ya le podríamos pedir el extracto bancario de un número de cuenta. Pero para eso lo que vamos a hacer es, vamos a hacer funcionar esta nueva entidad. Y se van a ir anotando, por favor, los números de cuenta como la anterior clase. Nos vamos a crear, tengo que darle yo el número de cuenta. Cancelar, mentira. Acá yo le tengo que decir, ¿no es cierto? Crear número de cuenta. Y le vamos a crear una cuenta para Ana. Acuérdense, 2951, por favor vayan anotándose, esa es Ana. Vamos a construir una nueva cuenta para Luis. 2619, número de cuenta. Vamos a depositar en la cuenta de, ¿cuál era de Ana, por favor? Ana 2951.
le vamos a depositar 500. ¿Ya? Close. Le digo, vamos a volver a depositar en la cuenta de Ana, 29.51. Le vamos a depositar 600. ¿Ya? Vamos a depositar, fíjense, en la cuenta de Luis. Ya, en la 2616, 2619, le vamos a depositar, ¿qué cosa le vamos a depositar? 400. Listo. Por ejemplo, fíjense, si yo le pido el extracto de la cuenta, ¿dónde está? Generar extracto de la cuenta de Ana, que es la 2951, me muestra eso. Ya vamos a obtenerlo aquí abajito, y lo vamos a mostrar por terminal. Le vamos a decir System out string 1. String 1. ¿Correcto? Hizo 2 depósitos. Ha salido feo, ¿no? Tendría que haberle puesto un retorno de carro. 2 depósitos, ¿de acuerdo? En Ana. A ver, vamos a intentar hacer un solamente extracto de número de cuenta y transacción. En este caso le voy a decir, quiero generar un número de cuenta que sea, para 2951, ¿ya? Y quiero generar solamente las transacciones que son de clase retiro. En este caso voy a tenerle que poner un 0, retiro, y ¿qué me debería generar? La cadena vacía, porque no he hecho ningún retiro. Fíjense, es un extracto especializado. ¿Correcto? Porque hizo ningún retiro. Pero si yo le pido, quiero generar un extracto de clase depósito, a la de Luis le vamos a pedir 2619, y quiero todas las transacciones que sean de tipo depósito, y aquí por defecto le voy a poner 0, correcto, me dice depósito de 400. ¿Entendido? Ya se los dejo esto para que lo analicen. Se los voy a subir a alguna pregunta. A eso se llama polimorfismo. Ya la cualidad que tienen los objetos de asumir múltiples formas y responder al mismo mensaje de distinta forma. Obviamente, dependiendo del estado, es una opción, y la otra es dependiendo de la forma. ¿Está bien? ¿Alguna duda? Bueno, si no hay dudas, con esto habríamos terminado la clase de hoy. Se los voy a subir los códigos a Moodle para que puedan experimentar un poquito. Hasta el día jueves, jóvenes, vayan a practicar. Ya se los voy a hacer. Disculpe el examen, ya no va a ser como el anterior. O sea, mañana en el examen. Sí, mañana. Está programado mañana. Y va a ser igual que el anterior examen. ¿Ya? Y va a llevar algo ahora. Sí, a todos. Gracias. ¿Por qué? ¿Alguna duda, chicos? Refuerzo en lo que es parte de estructura de datos, por favor, búsqueda de esas cosas. ¿Ya? Nos vemos entonces mañana. Hasta luego. Igualmente, gracias.